tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. Este es un podcast que se emite 3 veces por semana, martes, jueves y sábado, sobre política internacional. Las emisiones de los jueves, como esta, son de libre acceso. Las otras dos son solo para suscriptores. Si desea suscribirse a Comité de Lectura y obtener acceso a este y otros podcasts, puede hacerlo en la página de Comité de Lectura o usando el enlace en la descripción de este episodio. La primera noticia de hoy es que se confirmó la muerte de Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo Wagner, tras estrellarse el avión en el que viajaba. Era un avión privado, siniestrado en un viaje entre Moscú y San Petersburgo, dentro de Rusia, y el accidente ocurrió a minutos de despegar. Su señal desapareció en una zona rural donde no había un lugar plausible para aterrizar. Según la agencia estatal de noticias TASS, murieron los 10 pasajeros o los 10 ocupantes de la aeronave, que califica el hecho como un accidente aéreo. Obviamente aquí habíamos hablado del riesgo para la vida de Prigozhin, dado los antecedentes de quienes lo hicieron antes, de traicionar a Putin y que esta podría ser una consecuencia. En todo caso, oficialmente es un accidente. Eh, Prigozhin estaba en la lista de los 10 pasajeros que se dan por fallecidos. Según datos preliminares, los 10 ocupantes habían fallecido, eso ya se ha confirmado. Wagner, como mencionamos en este podcast, luchó junto al ejército, oficial ruso con su grupo Wagner, bueno, grupo creado por el Estado ruso en realidad, pero que él comandaba, en Ucrania. Tras el motín de junio contra el alto mando militar que encabezó Prigozhin, había decidido o se le había presionado para que se exilie en Bielorrusia y que sus combatientes, los combatientes del grupo Wagner, o se unían al ejército oficial o podían abandonar, frente de batalla en Ucrania, pero no seguirían operando en Ucrania como una fuerza militar independiente. Aunque estaba afincado en Bielorrusia, Prigozhin viajaba constantemente a territorio ruso. La segunda noticia es que, y esto coincide, pero probablemente no sea casualidad, el Estado ruso cesó al general Surovikin. Sergei Surovikin era el jefe de operaciones militares en Ucrania, y jefe de las fuerzas aeroespaciales rusas, eh, y fue reemplazado en este segundo cargo ya con anterioridad por el general Viktor Avzalov. Eh, Surovikin probablemente cayó en desgracia por los vínculos que tenía con Prigozhin, que acaba de fallecer, como indicamos, y se especuló siempre que posiblemente tenía conocimiento previo de la insurrección a punto de llevarse a cabo. De hecho, después de fallido push golpista de Prigozhin, Surovikin desapareció de la escena pública. Eh, Fue connotado por dirigir el contingente militar que Rusia desplegó en Siria durante la guerra civil en ese país entre 2017 y 2019, mientras que para el gobierno de Putin eso lo convirtió, ese es el nombre del galardón que se le otorgó, en héroe de Rusia. Algunos medios lo llamaban el general Armagedón por la brutalidad de los bombardeos que lanzó sobre ciudades como Alepo. Eh, Había asumido la jefatura de las tropas rusas en Ucrania en octubre de 2022, pero fue removido de ese cargo después del retiro de las tropas de ese país de la ciudad de Gerson, en enero del 2023. Finalmente se reunió la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. BRICS es el acrónimo de las iniciales de varios países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El anfitrión fue Cyril Ramaphosa, el presidente sudafricano, que ejerce la presidencia rotatoria de los BRICS por un año,
Participaron los jefes de Estado de los demás países, salvo que Putin lo hizo de manera virtual, no acudió a la cumbre. Se discutió el tema de la expansión del bloque. Hay 40 países que están postulando para ingresar y la posibilidad de crear una moneda común que, como vimos en un podcast anterior, no reemplazaría las monedas nacionales, sino que circularía en paralelo con estas y serviría para reemplazar al dólar americano todo tipo de transacciones internacionales, ¿no? Todas las funciones que cumple una moneda, medio de cambio, reserva de valor, etcétera. Eh, y Putin defendió esto, lo de la creación de una moneda común, como un proceso irreversible de renuncia al dólar, defendió la guerra en Ucrania a través de su participación virtual, y aunque él alega que no viajó por temor a ser detenido, dado que Sudáfrica es miembro de la Corte Penal Internacional y habría estado obligado a detenerlo por existir un pedido de arresto de esa corte contra Putin. El hecho es que ya había ocurrido algo así antes. Omar al-Bashir, el dictador sudanés, acudió a una cumbre de la Organización Africana en Johannesburgo y no fue detenido. Parece que la inasistencia de Putin tendría más que ver con el hecho de que, digamos, que rompiera unilateralmente el acuerdo para la exportación de granos, en particular trigo, con Ucrania de manera unilateral, pese al pedido explícito de líderes africanos como Ramaphosa de no hacerlo, creó una cierta enemistad entre estos presidentes. Los BRICS representan 42% de la población mundial, 23% del PBI mundial, dependiendo obviamente de cómo se mida, hay más de un criterio, y 18% del comercio mundial. En cuanto al tema de análisis, hoy concluyo con el tema que he venido tocando en los dos últimos podcasts, el tema de el libertarismo, libertarianismo de Milei y su relación con fuerzas conservadoras en el espectro político argentino. Había mencionado en la sesión anterior que Hayek coincidía con Murray Rothbard, el economista en honor al cual Milley nombró uno de sus hijos de cuatro patas, uno de sus perros, Murray, en que probablemente la amenaza mayor, al menos durante la Guerra Fría, para la causa de la libertad era el comunismo y que era lícito aliarse con sectores conservadores contra la amenaza comunista, pero mientras Hayek hacía notar que esa era una alianza circunstancial y que los conservadores, en tanto también coactaban libertades o eran partidarios de hacerlo y eran reacios a aceptar cambios sociales acelerados, cosa que un liberal sí aceptaba si eran en la dirección correcta, es lo que dice Hayek en su texto ¿Por qué no soy conservador? Murray básicamente tira por la borda ese tipo de precauciones y fomenta una alianza con sectores conservadores, dado la orfandad de apoyo popular del movimiento libertario. Y yo diría que Rothbard es el que más ha influido en Milley. Tiene un texto del 92 llamado Populismo de Derecha, una estrategia para el movimiento palio, donde claramente propone una estrategia de esa naturaleza, un populismo de derecha. Pero como en todo populismo hay un enemigo elitista al cual combatir y Rothbard incluye ahí, además de las élites gobernantes, como también hace Milley, a las grandes empresas, lo dice explícitamente. Milley, que tiene apoyo de sectores empresariales, no mayoritarios, pero algunos, es más cauto en esa materia. Eh, También los intelectuales y los medios son criticados por Rothbard como parte de la élite que gobierna a espaldas del pueblo, eso sí lo toma Milley, y Rothbard es el primero que habla de abolir la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, como propone Milley en el caso de la Argentina. Pero cuando uno ve el tipo de alianzas que ha establecido Milley, queda claro que Hayek tenía razón al advertir de que las alianzas con sectores conservadores podían mediatizar la agenda libertaria. Milley, por ejemplo, está a favor del mercado de órganos humanos. Dice, el que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida, la propiedad o la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida?
Aquí Milei está siguiendo una máxima de todo liberal o incluso libertario, eh, que es la máxima de John Stuart Mill. Sobre su cuerpo y sobre su mente el individuo es soberano y por ende tiene derecho a decidir qué hace con su mente y su cuerpo. Ahora, el punto es que esto podría ser una paráfrasis de la defensa liberal del matrimonio entre personas del mismo sexo. El que decidió casarse siendo hombre con otro hombre, ¿en qué afectó la libertad, la propiedad o la libertad de los demás? En principio, aunque cabe discutir si son, digamos, si esta paráfrasis es pertinente, en principio podría aplicarse. La mayoría de los liberales lo harían y lo hace el propio Milley. Milley dice, para mí el matrimonio es un contrato entre privados. Para el Estado es un contrato entre privados, para la Iglesia es un sacramento. Pero la candidata a la vicepresidencia de Milley, Victoria Villarruel, discrepa con Milei en este tema. Ella dice que lo, algunos de los derechos que ella considera lícitos para parejas del mismo sexo ya estaban garantizados en la unión civil y invoca no llamarlo matrimonio, que es una institución que tiene que ver con lo religioso. No hace la distinción entre matrimonio civil y matrimonio religioso, que claramente sí hace Milei. Además, no es cierto que la unión civil como existía en la Argentina fuera equivalente a un matrimonio entre personas del mismo sexo. Primero, porque no era una decisión federal, sino a nivel de provincias. Y segundo, porque no contemplaba los mismos derechos que un matrimonio, por ejemplo, en materia de adopción o herencia. Eh, ¿Cómo resuelve esta contradicción con algunos de sus seguidores, Milei? Simplemente el tema no aparece en el programa de gobierno. En el programa de gobierno La Libertad Avanza no se pronuncia sobre el tema del matrimonio igualitario, que ya es legal en la Argentina. Eh, Ahora, hay seguidores de Milei que se suman al pedido de la Iglesia argentina someter el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo a un referendo popular. Milei no se ha pronunciado sobre la necesidad o conveniencia de un referendo sobre el matrimonio igualitario, pero sí ha hablado en el momento de la conveniencia de un referéndum para su proyecto de dolarizar la economía argentina. En el caso del matrimonio igualitario, ningún liberal o libertario que se precie de tal aceptaría que algo así pueda ser sometido a referéndum. ¿Por qué? Porque lo consideraría un derecho fundamental y los derechos fundamentales del individuo anteceden al orden legal del Estado-Nación. En la Constitución peruana, que es la Constitución que hizo aprobar Alberto Fujimori, se dice en el artículo 32, por ejemplo, no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona. Y el derecho a firmar libremente contratos de mutuo acuerdo sería para un liberal uno de esos derechos, el contrato matrimonial en este caso. Sobre el mercado de órganos, que es el tema con el cual empezamos, mi ley simplemente dice que es un mercado más. Claro que alguien podría decir que el mercado de trabajo, por ende, también sería un mercado más y que debería, por ejemplo, si es solo un mercado, debería permitirse el libre ingreso de migrantes que quieran ocupar puestos de trabajo en la Argentina, salvaguardando únicamente que no tengan antecedentes penales o estén encausados por causas penales. Milei en su plan de gobierno propone eso, pero algunos sectores conservadores de la propia Argentina y claramente en otros países de la región se opondrían a la idea de que la libre inmigración es algo que hay que aceptar si se acepta que el de trabajo es un mercado más, como dice Milei respecto al mercado de órganos. Este es otro tema que lo puede poner en línea de confrontación con sus aliados conservadores. En materia, de hecho, de paso del mercado de órganos, su vicepresidenta dice, no me gusta, no creo que el cuerpo humano deba ser una mercancía. Para ella no es un mercado más, pero nuevamente esta contradicción, ¿cómo se resuelve? No incluyendo el tema en el plan de gobierno, donde no hay mención al tema de mercado de órganos. Mi ley tampoco está el tema del aborto, pero mi ley sí se ha pronunciado en contra del aborto
Y aquí yo me atrevería a sugerir que no entra en conflicto, obviamente, con sus aliados conservadores que también se oponen al derecho de una mujer a decidir en torno al aborto, sino entra en conflicto con el propio Rothbard, su mentor intelectual. En su discurso tras su triunfo en las primarias, eh, Milley dijo lo siguiente en torno, por ejemplo, a la justicia social. Decía que era parte del modelo de la casta fracasada que ha gobernado históricamente la Argentina y añade, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que el derecho de alguien lo tiene que pagar. Eh, perdón, que el derecho alguien lo tiene que pagar. Y luego añade que se trata, la casta que concibe este tipo de cosas, de una casta parasitaria. Aquí la paradoja es que el argumento que ha esbozado Milley en contra de la noción de justicia social, la idea de que donde hay una necesidad nace un derecho, sin tener en consideración que alguien más tiene que pagar por ese derecho, es exactamente la línea de argumentación que utiliza Rothbard en favor del aborto. Repito, Rothbard es uno de sus mentores intelectuales. Rothbard, a diferencia de otros partidarios del derecho de una mujer a decidir en torno al aborto, no niega que el feto sea vida humana desde la concepción, ¿no? Porque hay quienes dicen, bueno, habría que establecer en qué momento se puede hablar de vida humana. Él acepta que hay vida humana desde la concepción, pero dice lo siguiente, nadie tiene derecho a vivir a costa de alguien más. Dice, se tiene derecho a vivir una vida independiente y separada, y él califica, y esta es una de las razones probablemente por la que los libertarios no suelen tener éxito electoral cuando, digamos, presentan todas sus credenciales, todas sus propuestas, es que él califica, Rothbard, al feto como un invasor parasitario. O sea, el feto tiene derecho a vivir, pero no a expensas del cuerpo de la madre en el que habita. Y por eso lo considero un invasor parasitario. Y la mujer que puede haber consentido en el embarazo un inicio debería, según Rothbard, tener derecho a cambiar de opinión. Y en tanto no haya vida por derecho propio o por propios medios, la madre tiene derecho a poner fin a la vida del feto. Eso decía Rothbard. En esto claramente Milley se da cuenta que lo puede perjudicar y obviamente esto tampoco, no solo no apoya el derecho de una mujer a decidir en torno al aborto, sino que para evitar más controversias esto tampoco está en su programa. Eh, Ahora, sin embargo, Rothbard saca una consecuencia de lo anterior que Milley sí toma de manera bastante púdica, como vamos a ver. Rothbard sobre el derecho de tutela de los padres sobre los hijos dice que está limitado únicamente por la ilegalidad de agredir a los hijos, no se puede ejercer violencia contra los hijos, o no se les puede agredir en general, eh, y por el derecho absoluto, dice, de los hijos a huir o dejar su hogar. Comprenderá el que está viendo este video o escuchando este podcast, comprenderá que eso antes de cierta edad no es un derecho que pueda ejercer ni siquiera legalmente, ya no hablemos que tenga capacidad material para ejercer un niño, ¿no? Pero luego añade que como la tutela de los padres es una suerte de sucedáneo del derecho de propiedad, los padres podrían vender sus derechos de tutela a cualquiera que quisiera comprarlos a cualquier precio mutuamente acordado. Esto es lo que dice literalmente en La ética de la libertad Murray Rothbard. Y aquí es donde Milley entra en problemas, porque cuando se le pregunta sobre la posibilidad de crear un mercado de niños, su respuesta fue depende. El periodista que le pregunta, repregunta diciendo la respuesta no debiera ser no. Y, y la paradoja aquí es que Milley recula, ¿no? Dice, no responde a la pregunta, pero dice, si yo tuviera un hijo no lo vendería. Si acepta que la venta de hijos sea en principio legal, está aceptando presumiblemente que no parece haber problema ético tampoco
tras ella, porque por ende es relevante saber que él no vendería a un hijo suyo. Eh, y luego añade, la respuesta depende de en qué términos estés pensando. Quizá de acá a 200 años se podría debatir. O sea, básicamente evitó el debate, ¿no? Pero a diferencia del aborto, donde sí cambió de posición, o por lo menos cambió lo que es la posición libertaria tradicional por una más conservadora, sigue admitiendo la consecuencia de la idea de que los hijos son algo sobre lo cual los padres ejercen un derecho de tutela que es una suerte de sucedáneo de los derechos de propiedad, ¿no? Tanto cuando es feto como cuando ya nace. Aquí sigue hablando de la posibilidad de un mercado de niños, se da cuenta de que lo puede perjudicar políticamente, sobre todo frente a sus aliados conservadores, y entonces simplemente patea para un futuro distante la pertinencia del debate, tema que, yo sé de paso, tampoco está en su plan de gobierno. Todo aquello que lo podía alienar respecto a sus aliados conservadores, o que podría alienar a sus aliados conservadores, los saca del plan de gobierno, y ese es el costo que tiene que pagar un libertario cuando hace estas alianzas con sectores conservadores que son políticamente mucho más influyentes que los libertarios. Bueno, tal vez vuelva a este tema más adelante, pero en todo caso, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.